Eh, No, la- pero las- en secundaria en el mismo colegio doy por Zoom, pero yo la te digo, primaria yo te sí digo me la tocó. verdad, yo digo la verdad, una institución podría pagar $15 tranquilamente. Y la verdad que sí. Y le Y, tuviéramos todos el y uso de. vos habilitás. Esto Claro. desgraciadamente va a seguir. No sé Ay, si, sí. no sé si total o parcialmente, pero esto va a seguir. El año que viene van a querer que hagamos esto. Yo estoy Por lo grabando. menos un año. Eh, bueno, Yo no. Va, no quiero ni pensar. bueno, Gustavo, ahora sí. Sí. Perdona, Gustavo, pero Ponga, nos bajaron la persiana. ¿Querés completar lo que estabas diciendo? ponga a grabar, profesor. Ay, ¿No puse a grabar? yo no lo veo al cosito Sí, prendido. sí, puse. Sí, porque me Sí, dice ¿Sí? pause recording. Sí. yo lo Ah, veo, bueno. sí. Bueno, perfecto. Gracias, Viviana. Gustavo, ¿en qué habíamos quedado? Con la dignidad, ¿no? Sí, no, porque yo comentaba, porque la otra vez me tocó hacer una clase de filosofía y tenía que ver con el tema de prohibir a los animales en lo que son los experimentos científicos, ¿no? Sí. Tenía que hablar sobre eso. Y el profesor de práctica me sugirió que no hable sobre eso porque sobre todo los chicos están como muy sensibles con ese tema. Como que no lo puedo tocar, como que no quieren saber nada que diga que no, que a los animales hay que ponerlo por debajo de la dignidad del hombre y todas esas cosas, ¿no? O sea, como que no Sí. quería que toque el tema. Estaba muy difícil para hablar de eso, digo. A mí me parece que la sugerencia de tu profesor fue muy oportuna. Sí, Eh, yo había preparado el tema de todo y lo tuve que sacar, incluso. ¿Sabes por qué? Y por ahí eso nos viene bien, ustedes que ya son casi docentes, ¿no? O por lo menos docentes en ejercicio ya son. Eh, Cuando un tema va a ser atravesado intensamente por lo emocional, cualquier tema de cualquier materia, cuando vos Sí. sabés que sobre todo un chico lo va a atravesar mucho lo emocional, hay que poner realmente la balanza hasta qué punto vale la pena llevarlo a una clase, por lo menos al decurso normal de una clase en donde se debata, se discuta, se reflexione, se analice y después se intente llegar a una conclusión. Porque cuando uno pone primero lo emocional, donde no tiene que estar, por ejemplo, en una discusión, no, es muy, se da mucho el caso de que la persona se cierre desde lo emocional, no se abre desde lo emocional. Hay otras cosas en las que uno sí se abre de lo emocional, pero en eso realmente se cierra. Y además que hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia porque eh, la mayoría de las enfermedades que nuestros alumnos y nosotros no tenemos son gracias a que existen vacunas. Y las vacunas, ¿sabés por cuántas especies tienen que pasar antes de llegar a nosotros? ¿Sabés los conejos que hay que matar y los cobayos y los perros que se tienen que morir antes de que a vos te llegue una vacuna? Por eso que esto de que en 6 meses sacan una vacuna que encima tiene material genético, no es chiste, esta vacuna que están haciendo. Ojo, ojo porque cualquier virólogo serio te dice, o epidemiólogo te dice que una vacuna menos de 5 o 6 años de validación no puede tener para ser segura, ¿viste? Pero sí, eso yo creo que hay que entenderlo. Hay cosas que a los chicos, viste, hay que tocarlas, pero muy por arriba, porque no van a querer profundizar. No van a querer. De todas maneras, Sí, creo que sí en por algún eso lo momento. comentaba. Sí, mm, claro. Que por eso lo comentaba, porque era un Sí, tema muy sí, sí, sensible, sí, sobre todo los seguro. chicos, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Bueno, muy bien. Seguimos un poquito con esto, ¿les parece? La ¿Están viendo bien hermana, la pantalla? ¿Ven bien la pantalla, no? Sí. ¿eh? ¿Se ve bien la Sí, se ve. pantalla? Sí. Bueno, La hermana quedó sin internet, profesor. quedó sin internet. Sí, Pobre hermano. Bueno, por suerte se la grabamos esta. sí. Bien, tercer sentido sería retomar y reunir. Retomar porque la historia de la humanidad estaba sin salida.
Desde el pecado de Adán, la humanidad encontraba una valla para alcanzar su fin último, que era el pecado. Y entonces Cristo retoma la humanidad y la reorienta hacia Dios. Momento que se toma el escrito. Ah, no, su fin último no era el pecado era la valla. Ojo. Sí. Cuando dice acá que era el pecado, se refiere a esta valla, es decir, ese callejón sin salida, es lo que leímos hasta el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice, desgraciado de mí, con este cuerpo que solo me lleva a la muerte, ¿no? Bueno, ese nihilismo que recorre todas las épocas, sobre todo la nuestra. Bien, tenía que ser retomado y reunido por Cristo, sobre todo retomado por Cristo, para poder seguir caminando. Recuerden ustedes que en la realidad del Edén, Génesis, ¿no? Antes de la caída, el hombre también estaba en camino. No estaba todavía en la plenitud de lo que Dios tenía preparado para él. Lo de la caída, en Génesis 2, es una prueba. Es un examen que se desaprueba. Como los ángeles también tuvieron su prueba. Adán también tenía que tener su prueba, porque tenía libertad. ¿Está? Tenía que adherirse voluntariamente al bien, no podía ser obligado a adherirse al bien. ¿Está? Bueno. Seguimos un poquito más. ¿Dónde estoy? 3. 4 reuní, bien. 5. Recapitar. ¿Dónde puedo tomar? Ahora esa humanidad, reunida esa humanidad con la nueva cabeza, dice ahí, habría que traducir la palabra no como recapitulación, sino como recapitación, recapitar, volver a poner una cabeza a la humanidad, la había perdido. Una cabeza que la orienta y la reúne. Le da así a la historia su sentido definitivo. Esto da para analizar y además para meditar, incluso hasta en la oración. Se podría hacer una meditación orante, que no la vamos a hacer ahora, ¿no? Sobre todo en este mundo que nos toca hoy vivir, que Dios nos ha puesto, ¿no? Que quiere conducir el futuro sin una cabeza. Es un problemón este. Es como un cuerpo que anda descabezado. ¿Quién va a unir a esta humanidad? ¿La ONU? ¿El nuevo orden mundial? ¿Con las caretas que se ponga? ¿Quién le da sentido a la humanidad? Si no es Cristo. Esto digo que nosotros nos preguntemos esto hoy, no más allá del análisis que estamos haciendo en Pablo. Esto es palabra de Dios, así que es ayer, hoy y siempre, hasta el final va a ser así. Porque todo va a ir a parar a Cristo. Que creamos o no creamos, querramos o no querramos, sepamos o no sepamos, sabemos que va todo a parar a Él. El Señor de la historia es uno. Bueno, hasta acá ese brevísimo análisis del término este que tenemos de hacer que Cristo sea la cabeza de todo, el versículo 10. ¿Sí? Bueno, esto lo avanzo un poquitín, ya lo saco. Bueno, vamos a leer alguna otra cosa. Déjenme ver. Sí. No la vamos a leer toda nosotros. Bueno. Ya estoy, ¿eh? Estoy viendo más que doy todo lo que saco. Ahí viene la hermana, ahí está. Ah, qué bueno. Bueno.
En el capítulo 3 hay un fragmento que quiero compartir, y que lo tengan en cuenta a la hora de preparar la materia. Porque yo dije que en esta carta la plenitud de Cristo es la iglesia. La plenitud del Cristo total es su cabeza con su cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Leemos en 3:1. Por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en orden a vosotros, cómo me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros. Según esto, leyéndolo podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipe de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios, a mí concedida por la fuerza de su poder. 3:8. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Paramos ahí. Esto es una cosa teológicamente muy compleja, esto último que escuchamos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. ¿Quiénes son las potestades y los principados en el cielo? Pregunto. Las potestades y los principados. En el cielo. Los ángeles. Sí. ¿Categoría de ángeles? Claro, muy bien, jerarquías angélicas, perfecto. Para que los principados y las potestades conozcan la multiforme sabiduría de Dios mediante la iglesia. O sea que el ángel, ese que nosotros estudiamos que conocía por ciencia infusa, ahora, contemplando a la iglesia, es decir, en la historia y en el tiempo, entiende este misterio. Este misterio no es solamente revelado a los hombres, por medio de Pablo, a sus iglesias. No es solamente revelado a los gentiles que le está diciendo que ustedes entraran también a la participación, sino que además es revelado a los ángeles. Pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Los ángeles sabrían quién era ese Cristo? ¿Qué papel, cuál era la misión de ese Jesús de Nazaret? La respuesta es múltiple. Hay algunos que sí, otros que no. Tenemos elementos, testimonios en los sinópticos, sobre todo, cuando Jesús, habría que estudiar muy bien los exorcismos de Jesús, ¿no? Muchas veces los demonios le dicen, ya sabemos quién eres, Jesús de Nazaret, eres el santo de Dios, sabemos, y él los manda a callar, porque todavía no se podía decir, ¿no? Les ordena que se callen, ¿no? Bueno, ahí yo les voy a dar dos paralelos, que creo que los tengo anotados por acá, sí. Hay tres lugares en el Nuevo Testamento donde esto se plantea, es decir, que la iglesia sea instrumento de revelación angélica. Este es uno, ¿no? 3, 8, 10. 3, 10 sería 8, es para meterlo en su contexto, ¿no? La otra es la primera a los Corintios 2, 8. Primera a los Corintios 2, 8. Dice,
desconocida, está hablando de la sabiduría, ¿no? De Dios. Desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido lo hubieran crucificado al Señor de la gloria. Los príncipes de este mundo para Pablo no es Herodes solamente, ¿eh? Ni el César, ni Nerón. Son los ángeles, ¿eh? Si no, no hubieran crucificado. Al Señor lo crucifican también los ángeles. Más adelante, me adelanto por si no llego a tener tiempo, no quiero dejar de leer de Efesios, el capítulo 6. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Esa es la lucha del cristiano. ¿Sí? Esos son los que crucifican al Señor de la gloria. Es el primer pasaje. 1 Corintios 2:8. El otro pasaje es la primera de Pedro 1:12. Si alguien la tiene, me dice, ¿eh? Pedro. Primera de Pedro 1:12. Bien. Primera de Pedro. Acá está. 2. 1:12. Dudo esa cita, ¿eh? Me parece que está errada. Por eso la estoy buscando. Primera de Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que estaban al servicio del mensaje. Dale, ¿la tenés? ¿Les fue revelado? Sí. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Que los ángeles así ansían contemplar. Es decir, esto que se le revela a los gentiles y a los judíos, es un misterio que los ángeles ansían, es decir, que si tienen ansia todavía no lo tienen. Uh-huh. Esto trastoca un poco la angelología, la teología de angélica, ¿no? Porque sabemos desde el punto de vista gnoseológico que el ángel conoce todo lo que tiene que conocer de una, por revelación, por ciencia infusa. No le queda nada por conocer. Sin embargo, la palabra de Dios nos está dando un hilo más. Pero no de cualquier cosa, sino del misterio. Fíjense, en la mayoría de las traducciones que estamos leyendo nosotros, en estos versículos que estamos leyendo, está misterio no está con mayúscula. Palabra de Pablo, misterio, ¿no? Cristo en ustedes, ese es el misterio. Esa es una pregunta de final, ¿eh? Anótenla por ahí porque la pregunto esa. ¿Qué es el misterio? Y Dios, el amor de Dios, me dicen. No, sí, eso es un misterio, claro. El misterio de Pablo es Cristo en su iglesia. Ya judíos, ya gentiles. Ese es el misterio. ¿Está? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos tiempo. Perdón, escuché mal. ¿Cómo? ¿El misterio de Pablo es? El misterio de Dios, no de Pablo. Pablo es el revelador. Ah. Cristo en vosotros. Cristo en su iglesia. La esperanza de la gloria, dice en otro lugar también. Está bien. O sea, Fíjense ustedes, mira, gracias Nico por la pregunta, me hiciste pensar en algo. A nivel liturgia, a nivel litúrgico, si hay algo que es recurrente en la misa, es el Señor esté con ustedes, Dominus vobiscum. Cuando se empieza la misa, el Señor esté con ustedes. Cuando se va a anunciar el Evangelio, el Señor esté con ustedes. En el prefacio, el Señor esté con ustedes, 3 veces. Y antes de la ite misa es, en latín se me sale. Antes del saludo y de la bendición final, el Señor esté con ustedes, 4 veces. Es esto, el misterio de Dios que es Cristo en ustedes. El Señor esté con ustedes. Es el misterio más grande. ¿Está?
Bueno. Siempre en Efesios, estoy en Corintios, ¿dónde me fue? Efesios. Esta carta es muy parecida a Colosenses, muy parecida, incluso algunos exégetas dicen que es la misma carta que está como escrita de distinta manera. La parte parenética se las recomiendo, sobre todo, ya me estoy preparando que no la voy a poder dar, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Sobre todo en la catequesis va a ser tan importante la parte moral de Colosenses y de Efesios. Por ejemplo, en 5:21, fíjense, 5:21 Efesios, ya es la parte parenética, sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. El Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Había que decir esto en el siglo I, ¿eh? Había que decir esto en el siglo I a un hombre, donde la mujer era casi como una mascota, ¿sí? No importaba, el niño y la mujer no contaban nunca, ¿se acuerdan en los censos, no? Bien. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Eso es muy importante. Se van a encontrar, vuelvo a la catequesis, se van a encontrar con la aparente misoginia de la iglesia, que la iglesia odia a la mujer, que es machista. Sí, machista hay en todo lado, ¿eh? Adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, claro que sí. Pero, a ver, no es lo que enseñó la iglesia. No es lo que enseñó la iglesia, no señor. Recomiendo el mensaje a las mujeres del Vaticano II. Hermoso escrito, hermoso escrito. La mujer al lado de la cuna, la mujer al lado de la tumba, ¿sí? La mujer al lado de la cruz, magnífico escrito. Digo porque a veces tenemos algunas chicas que están un poco ofuscadas con nuestra fe, porque no sé qué se sienten, que querrían ser monjas seguramente, querrían ser sacerdotisas y no las dejan. ¿Sí? ¿Por qué no podemos ser sacerdotes? ¿Por qué no podemos ordenarnos las mujeres? ¿Vos te querés ordenar? No importa, no importa. Bien. Estoy muy desprolijo hoy porque quiero sí o sí que no me queden nada fuera, pero no voy a poder. Hay un llamamiento, estoy diciendo ahora para atrás, capítulo 4, el llamamiento a la unidad. Es decir, esta idea de Cristo cabeza, iglesia cuerpo, Cristo esposo, iglesia esposa, tiene que tener más que nunca un llamamiento a la unidad. Porque un cuerpo que no está unido es un cuerpo muerto. Un miembro separado del tronco es un miembro que se seca, que no sirve, que no cumple ninguna función. Y acá, de este pasaje del capítulo 4, sacamos aquello de un solo cuerpo, un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, por todos y en todos. Por eso entonces que no podemos comparar el catolicismo y el cristianismo con el budismo o con el islam. No, señor. ¿Por qué dice Dios que un solo Dios y Padre de todos? Que está sobre todos, para todos y en todos. No. Hay una sola religión que fundó Dios, fundada por el mismo Dios.
El resto es cosa de hombres. Con muy buenas intenciones, claro que sí, sin duda, pero es cosa de hombres. ¿Mm? Bueno. También en este capítulo 4 y capítulo 5 van a tener la idea de hombre nuevo, muy de Pablo, muy de Pablo. Os digo, el 4:17, os digo pues esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente. Sumergido su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. ¿Alguien preguntaba algo? No. Eh, 22. Despojaos del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente y a revestiros del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto ya también roza San Juan. Consagrarse en la verdad, santificarse en la verdad. Bueno. Fragmentos así, ahora capítulo 5. 5:4. Lo mismo la grosería, las necedades o las chocarrerías, cosas que no están bien, sino más bien acciones de gracias, porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. ¿Mm? No es que esto fue escrito para otra época, para hombres de la antigüedad, donde la psicología no había demostrado un montón de cosas y que ahora hay que... No, señor, no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Por eso dice en el 6, que nadie os engañe con vanas razones. Cuidado. ¿Sí? Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, avanzo un poquitito más, nos quedan 10 minutos. 6:10 tiene una figura preciosa, que un poquitito lo leí hoy. Por lo demás, 6:10, Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. Esto es lo que se conoce vulgarmente o comúnmente como la milicia de Pablo, ¿no? Esto que asocia la vida del cristiano con la lucha. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos
de la justicia como coraza, calzado los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Pablo tiene muy presente la paz, el Evangelio de la paz, como dice el 15. Pero Pablo tiene muy en claro que la paz es una victoria. No es la paz del mundo, como le dijo el Señor, como nos dijo el Señor. No crean que les doy la paz como la da el mundo, así no la doy yo. Pablo lo sabe en carne propia, que la paz es un triunfo. Y a un triunfo, a una victoria, se llega luchando. Ojo con las falsas paces del mundo que a veces nos contagian adentro de la iglesia. La paz sosa. Sosa se le dice a la sal que no sala. La paz de Cristo es sal del mundo y luz de la tierra. O sea que es combate, es lucha, es militancia. Hasta hace unas décadas se decía iglesia militante, no iglesia peregrina. Son muy lindas las dos imágenes. No son contradictorias, son complementarias. Es un peregrinar pero militante. Y hoy lo sabemos más que nunca. Y por ahí hay que recordarlo más que nunca. Sobre todo esto del versículo 12 que lo voy a leer por tercera vez. 6:12. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus que están en las alturas. Así que, con todo el respeto por las enfermedades que andan dando vuelta entre nuestras familias, no es problema de la iglesia el COVID-19. No es el problema central, a ver. Claro que vamos a rezar todos los días por los enfermos, por los médicos, por los que han fallecido, como siempre lo hemos hecho. Esto es un poco lo que exhortó el Santo Padre a través del Cardenal Sará la semana pasada. Bueno, muchachos, la misa, vamos. Y podemos entrar al supermercado, a la verdulería, a comprarme un auto, pero no puedo entrar a la misa. ¿Qué es esto? Nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre. No temamos a los que solo pueden matar el cuerpo, diría el Señor, ¿no? Bueno, después de 6 meses o 5 meses sin misa, ya es hora de otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Apretadísima clase sobre la carta a los Efesios. Estos textos son un tesoro. Yo les pido, les comparto mi pasión por estos escritos, no porque yo sea profesor de Biblia 4, pero un cristiano tiene que leer el Evangelio, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, la primera de Juan, sobre todo, toda la vida. Todos los días la palabra de Dios es un vaso de agua fresca, que uno parece que lo estuviera tomando por primera vez, siempre. No se pueden abandonar los textos, sea uno profesor, ya sea doctor en teología, lo que sea. No se puede. Bueno, ¿algo que quieran compartir? Preguntar, criticar. Nico, ¿seguís afuera? Está oscuro, Nico, así que no sé. Ah, sí, afuera, Nico. Ojo con los mosquitos. Ya hay mosquitos, Nico.
Sí, ya hay poquito. Ahora termina la Eh, clase y me voy a otra. sí, sí, sí. Bueno, por si alguno no se enteró, se acabó una sí, una no. Hacemos todos los miércoles hasta que las velas no ardan porque no llegamos ni locos. Si llego a poder y llegan a querer, podemos hacer el apocalipsis, podemos hacer algo con el apocalipsis fuera de clase, pero no sé, yo no quiero agregarles nada. Estoy pensando en algo optativo, de hacer una serie de encuentros de lectura, de comentarios, fuera de la materia. Pero reconozco que cuarto año es muy ajetreado, así que si yo propongo algo y me dicen, mire profesor, por ahora no, no voy a tener ningún problema. No voy a tener ningún problema. Pero bueno, tampoco estoy seguro si lo voy a hacer. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Pues es cuando termine la cursada, Sí, por ahí, sí, sí, que no sí. Sí, sí, pensaba, bien. pensaba ya cuando no tengamos que cursar. ¿Mm? Bueno, ¿cómo van Claro, con el resto? Las materias, como se puede, ¿sí? con toda buena voluntad.